Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo van, demoledores y demolidoras de geopolítica? Mi nombre es Lautaro Chazarreta. Ya me conocerán algunos por ser asistente técnico en alguna de los directos. Yo soy estudiante de Historia de la Universidad de Buenos Aires, de acá, Argentina. Hoy voy a estar haciéndole un par de preguntas a Adrián. Mucho gusto, Adrián. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Bueno, los seguidores de este programa ya me conocen. Soy presidente de ICAE Group y, bueno, estoy con vosotros todos los jueves a las 9 en estos programas de DMP Geopolítica. Y la idea es que hoy hablemos de ese enfoque o ese titular que le hemos dado al vídeo, ¿no? Nos llevan a la guerra, ¿no? De la mano de Lautaro. Intentaré responder lo mejor que pueda a las preguntas que él me haga. Ya sabéis, yo siempre os lo repito, que nuestro planteamiento, el de ECAI Group, es un planteamiento de análisis. No somos agentes políticos, somos analistas y, por lo tanto, hay temas que analizamos y de los cuales podemos responder y temas de los que, como no los hemos analizado, no podemos o no debemos responder. Así como un agente político parece que de una forma u otra se siente comprometido a responder a todo, de una u otra forma, nuestro compromiso no es ese. Nuestro compromiso es profundizar y difundir el análisis y, bueno, en relación con el tema de hoy, pues vamos a intentar hacerlo lo mejor que podamos respondiendo a las preguntas de Lautaro. Perfecto, Daniel. Bueno, creo que podemos arrancar por el título. Nos llevan a la guerra. Es muy conocido por la gran mayoría la situación que está pasando hoy en día en Ucrania. Y yo te quería consultar en primera instancia si podemos ver ahí como una especie, un prototipo, como en un tablero de ajedrez, dos bandos internacionales, por un lado la OTAN, por el otro Rusia, China, en un conflicto bélico, y si esto puede llegar a escalar a términos de una escala mundial, este conflicto que se está haciendo en este pequeño, que puede haber otros lugares también conflictivos y calientes, como es Gaza, el estrecho de Mandeb, pero consultarte esto si vos ves el escenario de una posible guerra a nivel mundial. Bueno, en realidad, en cierta forma, ya se está hablando de un contexto muy claro de Guerra Fría, ¿no? Para definir lo que es una Guerra Fría, nos remitimos siempre a lo que fue, digamos, ese contexto entre la Segunda Guerra Mundial y los años 90, ¿no? Hasta la caída de la Unión Soviética y el enfrentamiento histórico entre la OTAN o Estados Unidos por un lado y la Unión Soviética y los países socialistas de Europa por el otro. Bueno, vamos a ver. Es un conflicto que de alguna forma se viene alarmando desde hace mucho tiempo, desde hace décadas, en el que podemos remitirnos a los años 90, ¿no? Ya cuando cae la Unión Soviética, en el propio Estados Unidos se hacen algunos informes alrededor de lo que se llamó entonces la doctrina Wolfowitz. En esa doctrina se define como, bueno, era un contexto de un optimismo histórico por parte de las élites corporativas occidentales, ¿no? Y de las élites de Estados Unidos, ¿no? Entonces, en ese contexto, y además de, digamos, hacer una apuesta expansiva de tipo político y económico por parte de esas élites al conjunto del mundo, aprovechando que ya no tenían, ellos pensaban, enemigos estructurales, hacen referencia a que cara al futuro
pues pueden tener un enemigo histórico en Rusia, ¿no? Esto es a principios de los 90 todavía, ¿no? Y que Estados Unidos tiene que prepararse para esos contextos y tiene que apostar por el debilitamiento estructural de Rusia, por un lado, y por otro lado, adoptar políticas más agresivas. Que Estados Unidos, de alguna forma, se tiene que responsabilizar de que las cosas en el mundo vayan bien y de que para que vayan bien, pues tienen que ir de acuerdo con su perspectiva, y Estados Unidos tiene que superar el orden internacional tradicional, y efectivamente luego esto vimos cómo se manifestó claramente en Irak, en Yugoslavia, etc. A fines de los 90, esta doctrina fue complementada o sustituida por la doctrina del nuevo siglo americano, definida por los neoconservadores, ¿no? Más alineados con el Partido Republicano alrededor de Bush. Y allí ya se establecía que para mantener el control del siglo XXI, Estados Unidos tiene como retos fundamentales someter o contener a Rusia y a China. Y ahora ya se menciona China también, ¿no? Claro, a partir de ahí ha habido una serie de estrategias de tipo geopolítico, económico, etcétera, que se han desarrollado por parte de Estados Unidos en paralelo a un creciente peso a partir de la década de los 90, fundamentalmente en el caso de China, a partir del año 2000 en el caso de Rusia, de un creciente peso de estos países emergentes geopolítico, económico, etc. Y claro, el que esto lleve o no a un conflicto depende mucho de cómo se aborde, ¿no? Y por un lado nos encontramos con un Occidente y un Estados Unidos en particular en clara decadencia. Igual definir lo que es o no decadencia nos llevaría un tiempo, ¿no? Pero nosotros hablamos de decadencia en el sentido no ya de tener problemas estructurales, sino de ser incapaz de hacer frente a tus problemas, ¿no? Eso es algo que clarísimamente está pasando en Occidente, ¿no? Pues tenemos un Occidente, Estados Unidos en clara decadencia, frente a unos países emergentes con un peso creciente. Entonces, el choque en ese ámbito, en ese sentido, podría ser de alguna forma inevitable. Desde luego, el cambio de la balanza, ¿no? El que esto fuese o no un choque depende cómo se posicione Occidente al respecto. Porque, claro, Occidente lo que podría haber hecho o lo que debería haber hecho en los últimos años es, ante esa situación, mirarse a sí mismo, ¿no? Es decir, no ya que no nos debería resultar preocupante que China crezca, que Rusia se desarrolle. Debería resultaros preocupante nuestra evolución, que nuestra evolución sea cada vez a peor económicamente, demográficamente, etcétera, ¿no? Entonces, adoptar las medidas necesarias para que nuestra evolución sea mejor. Ese sería, digamos, un efecto positivo o una gestión positiva de la competencia entre bloques, ¿no? Pero claro, la gestión negativa, ¿cuál es? Pues bueno, si mi problema es para mantener la hegemonía mundial, es el crecimiento de estos países, pues mi objetivo va a ser contener y detener el crecimiento de estos países, ¿no? Y yo creo que este es el problema básico, porque ya llevamos dentro de ese contexto, pues por un lado tenemos en el ámbito militar la creciente expansión de la OTAN, el muro de contención frente a China en el Pacífico, y todo eso en un contexto que con el paso del tiempo ha agravado esos desequilibrios en sentido negativo en Occidente y en sentido positivo en los países emergentes. Bueno, con esto ha terminado estallando geopolíticamente en el año 22, ¿no? Con el estallido en Ucrania, ¿no? Pero era un estallido de alguna forma previsible que refleja ese enfrentamiento histórico casi entre Rusia y Occidente, y a partir de ahí, digamos que las espadas están en alto, ¿no? Ya ese enfrentamiento histórico se ha transformado en cierta medida en militar, ¿no? Y esto es lo que de alguna forma ha transformado el conflicto y ha dado una cierta urgencia a esos miedos o a esas precauciones de Occidente con respecto al auge de los países emergentes, y ha transformado ese miedo a medida que la guerra de Ucrania ha ido evolucionando, ha ido transformando ese miedo en pánico, yo diría, ¿no? Es decir,
esa guerra que Occidente pensaba que iba a ser un instrumento fundamental para someter a Rusia, quizás no confiaban tanto en lo militar, sino fundamentalmente en que lo militar iba a ser el pretexto o la base para adoptar todas esas medidas de sanciones y de bloqueo económico contra Rusia que iban a acabar hundiendo a Rusia económica y políticamente. Bueno, eso fracasó y esa estrategia fracasó y militarmente Rusia está claramente ganando la guerra. Entonces, si después de 30 años en los que la élite occidental ha estado obsesionada con contener y someter a Rusia, ahora resulta que no solo someten a Rusia, sino que Rusia gana la guerra en Ucrania, el contexto se transforma en una situación de verdadero pánico para esa élite occidental y las situaciones de pánico son evidentemente tremendamente peligrosas. No es casualidad seguramente que el conflicto en Oriente Medio haya estallado, yo diría, como nunca casi desde el año 48, ¿no? Con una fuerza o una gravedad como nunca desde el año 48, a la vez que estallaba en Ucrania el conflicto entre Rusia y la OTAN, ¿no? Esto nos está reflejando que de alguna forma los dos bloques, el bloque emergente y el bloque occidental, han empezado ya a tantearse en distintos terrenos y seguramente están barajando las distintas cartas sobre qué pasos debe dar cada uno o debe dar el otro o puede dar el otro a efectos de un posicionamiento incluso desde el punto de vista militar, ¿no? Dentro de esa lucha entre bloques, ¿no? Entonces, evidentemente, ¿es posible un conflicto internacional? Pues sí, es posible, porque esas élites occidentales, sobre todo, no están pensando en los intereses de los ciudadanos occidentales, porque los intereses de los ciudadanos occidentales en ningún caso apostarían por ir a un conflicto bélico internacional. Estoy pensando sobre todo en los ciudadanos europeos, ¿no? Que son los que más están en riesgo en caso de un conflicto de este tipo, ¿no? Pero sí están pensando, si fuese por los intereses de los ciudadanos occidentales, intentarían llegar a un acuerdo, negociar de alguna forma con China o con Rusia un reparto de influencias, pero esto es algo a lo que se han negado sistemáticamente. Ya antes del comienzo del conflicto en Ucrania, después del comienzo, hubo unas negociaciones en Estambul que fueron radicalmente boicoteadas por la OTAN y en ningún momento a partir de entonces se ha hablado, ha habido intentos serios de abrir un ámbito de negociación directa con Rusia para resolver el conflicto, ¿no? ¿Esto qué nos quiere decir? Pues que esas élites, precisamente como consecuencia de esa situación de pánico, no ven una salida distinta que no pase por el sometimiento de Rusia y de China, ¿no? Como han estado realmente planteando estos 30 años, ¿no? Ese contexto de una Rusia que no solo sea sometida, sino que gane en Ucrania, es un contexto para ellos intolerable, porque va a suponer una expansión no ya territorial, sino fundamentalmente política e ideológica de Rusia y de los países emergentes, que ellos piensan que va a suponer una derrota estratégica clara para esas élites. Es decir, estamos ante un contexto en el que efectivamente el riesgo de una guerra es muy evidente y además ya nos lo están diciendo una y otra vez y que de forma cada vez más clara y más rotunda esos líderes políticos de Europa Occidental, ¿no? Que están dispuestos, están apostando por llevar tropas a Ucrania, ya tropas regulares. Sabemos que están a través de mercenarios, cuasi mercenarios o tropas regulares disfrazadas de mercenarios, ya están desde hace tiempo, pero ya están planteando hacerlo directamente a través de tropas regulares de sus respectivos países. Esto supondría ya, evidentemente, un enfrentamiento directo con Rusia y probablemente una guerra de tipo continental. Te quería hacer una consulta específicamente por esta cuestión del pánico, el pánico en Europa, esta cuestión de Rusia, la posibilidad de Rusia victoriosa en Ucrania y el pánico en particular, enlazó con una cuestión económica de los estados nacionales en Europa, como una política de ajuste en cuestión de jubilación, de educación, de seguridad, todo enfocado, todo el patrimonio estatal hacia la empresa bélica. Como bien vos decías, se están viendo tropas, se están viendo armas,
Si esto, y esto combinado con la comunicación del terror, de tratar de levantar entre la población ese espíritu antirruso ya utilizado en el pasado, hoy vuelto a usar, si esto en el plano de la comunicación del terror utilizado para el tema de la guerra, también no se puede también analizar como un mecanismo para manipular a las masas en Europa. Sí, vamos a ver. Esto funciona en dos direcciones. Es decir, hay una manipulación, por un lado, de la opinión pública para llevarla hacia la guerra, ¿no? Y una manipulación evidente, porque esto se está haciendo de forma progresiva, igual que se ha hecho primero con el traslado o el envío de armamento a Ucrania. Había un arma determinado, pues los tanques Leopard. Bueno, hay que enviar tanques Leopard. Bueno, no podemos enviar tanques Leopard. ¿Cómo vamos a enviar tanques Leopard? Eso supondría un enfrentamiento directo con Rusia, ¿no? ¿Recordáis los tanques alemanes enfrentándose a Rusia? Eso es imposible. Tal. Bueno, pues al final, uno que sí, otro que no, al final se va tanteando la opinión pública, se acostumbra a la opinión pública y 2 meses después, ¡pum!, se envían los tanques Leopard, ¿no? Pero lo mismo sucedió con los tanques Abrams, con distintos envíos de misiles, ¿no? Que no, que sí, que no, que sí, y se acaba haciendo. Y ahora están haciendo lo mismo con el envío de tropas regulares, ¿no? Bueno, evidentemente hay una manipulación constante de la opinión pública, de una opinión pública en principio claramente contraria a un enfrentamiento bélico con Rusia, para intentar llevarla a ese enfrentamiento bélico. Y por otro lado, como tú decías, efectivamente el enfrentamiento bélico o la guerra puede ser también una forma de manipulación para tapar otros problemas, ¿no? Bueno, o para obtener determinados objetivos económicos, ¿no? Bueno, esto es un tema complicado, depende efectivamente de cómo se gestione, porque un esfuerzo repentino en gasto público destinado al gasto militar puede suponer incrementar la producción, creación de puestos de trabajo, etcétera, pero la cuestión clave es cómo se financia. Entonces, históricamente, sí hemos visto muchos casos, por ejemplo, se ha dicho muchas veces que de la crisis de 1929 en realidad no se salió hasta la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero sí ha habido muchos casos, ya digo, en los que ese efecto positivo se ha producido fundamentalmente financiando la guerra con deuda. Es decir, financiando ese gasto público para incrementar el gasto militar, endeudándonos cara al futuro, ¿no? Pero claro, eso ahora es muy complicado, porque todos los países occidentales están hiperendeudados. Entonces, ¿qué pasa? Habría que ver si hay un mercado financiero que les soporte todavía un incremento sustancial de deuda para financiar la guerra, ¿no? Porque si no es así y no pueden financiar la guerra con un incremento de deuda, tienen que financiarlo o con un incremento sustancial de impuestos o con una reducción sistemática de otro tipo de gasto público, ¿no? Y bueno, esto ya va a ser indudablemente muy impopular y puede crear graves tensiones políticas en los países occidentales, ¿no? Bueno, estas tensiones políticas de alguna forma hace mucho tiempo que están previstas por las élites occidentales, ¿no? Porque esa situación de estancamiento del modelo económico occidental no es nueva, llevamos 15, 20 años de estancamiento prácticamente, sobre todo en Europa Occidental, también en Latinoamérica. Y ante esa situación de estancamiento, las élites estaban previendo que en algún momento podía venir el colapso, sobre todo porque la situación de ese estancamiento incluso se estaba manteniendo artificialmente, sobre todo con un incremento constante de la deuda, ¿no? Algo que se sabe que en un momento determinado va a estallar. Esa constante alimentación de la economía con más emisión monetaria y más emisión monetaria, pues se sabe que resuelve todos los problemas a corto plazo, pero hace más graves los problemas de largo plazo. Y entonces, en previsión de esto, ya hace tiempo, por ejemplo, en Estados Unidos, desde el atentado en 2001 de las Torres Gemelas, ya se empezaron a aprobar leyes restrictivas, pero esto se ha hecho en todo Occidente, muchas veces aprovechando oleadas de terrorismo, por ejemplo, ¿no? Había una oleada de terrorismo, se aprueba una ley de restricción de las libertades, desaparece el terrorismo y se mantienen esas leyes restrictivas de las libertades. Por la ley Claro, patriótica, ¿lo decís? ¿Perdón?
¿Lo decís por la ley patriótica de Estados Unidos de La ley espionaje? patriótica en Estados Unidos, pero ha habido leyes similares en países europeos, también aprovechando este tipo de pretextos, ¿no? Pero bueno, al final nos hemos acordado con esto, también con una censura creciente en las redes sociales. Pero todo ello revela un temor creciente de las élites a la pérdida del control, ¿no? Con lo cual, bueno, no es de destacar que, teniendo en cuenta que para ellos es un tema civilizatorio, que se juega en su propia existencia en esta victoria sobre Rusia y China, que al final su apuesta para sobrevivir, digamos, sea la guerra, y que si ven que esto es absolutamente necesario, pues recurran a medidas de tipo autoritario, dictatorial, para financiar la guerra si es necesario y evitar pues la crisis o la ruptura social que esto podría producir. Mientras comentabas esto, yo también no puedo evitar pensar, esto ya lo hemos hablado off the record y también va de la mano, si la impopularidad crece acorralado de los estados nacionales, en particular por la cuestión económica, vos muy bien dijiste, ya no pueden recurrir a la deuda, particularmente Estados Unidos está aprobando créditos para Israel, para lo que sería Ucrania también, ha explotado el recurso de la Reserva Federal en la época de la pandemia, ha tenido una inflación histórica, particularmente en Estados Unidos, cada vez se recorta más, parece inevitable recortar derechos de alguna manera, acorralado el Estado Nacional y más la impopularidad y con la proyección de una guerra inminente, como de vuelta una crisis de vuelta de los Estados Nacionales y las corporaciones aprovechándolo de alguna manera, y particularmente la empresa bélica. Bueno, Occidente tiene un problema con las industrias armamentísticas, ¿no? En Estados Unidos se ha analizado muchas veces este tema del complejo militar industrial. Ya el propio Eisenhower, ¿no?, alertó sobre el problema que el complejo militar industrial planteaba a la democracia en Estados Unidos, pero ha sido un problema creciente, sobre todo a partir de la Guerra Fría ha habido una degeneración continua de esa relación entre industria militar y política, ¿no? Y de tal forma que vemos cómo Estados Unidos, que es un país que invierte en defensa, en gasto militar, tanto como los 20 países siguientes, ¿no?, es el país que más gasta y gasta tanto como los 20 países siguientes, ¿no?, ese gasto, bueno, también es cierto que tiene que financiar 800 bases militares en el exterior, etcétera, ¿no? Pero ese gasto le resulta claramente improductivo y cada vez más ineficiente como consecuencia de una estructura claramente corrupta, un problema de corrupción estructural, ¿no?, que se basa en que, por ejemplo, pues es habitual que los generales, cuando dejan el ejército, sean colocados en las grandes empresas armamentísticas y también en que las grandes empresas de armamento invierten cantidades multimillonarias en lobby, ¿no?, en pagar las carreras de los congresistas, de los senadores, de los clase política en general, ¿no? Claro, todo esto genera decisiones armamentísticas absurdas, genera proyectos que no salen bien, proyectos que se terminan pero con problemas técnicos graves, proyectos que salen tarde, proyectos que cuestan 10 veces más de lo que deberían costar, etcétera. Y esto genera una degeneración progresiva del funcionamiento del sistema armamentístico occidental o norteamericano en particular. Esto en contraste con los complejos armamentísticos de los países emergentes, que son no exclusivamente, pero fundamentalmente públicos, ¿no? Y esto implica una forma de actuar radicalmente distinta. Claro, el sistema armamentístico, el complejo armamentístico norteamericano tiene una incentivación por la guerra impresionante, ¿no? Claro, más guerra significa más beneficios para esos complejos armamentísticos privados. Esto no sucede en los países emergentes o sucede en un nivel mínimo precisamente porque son básicamente públicos. Esta cuestión de los países emergentes acorralándolos, ya lo dijimos al principio, esta cuestión del tablero de ajedrez, de un lado Rusia y China. Yo te quería preguntar en particular, ¿cómo ves la participación de estos países en la cuestión? Esto estuvo apareciendo en las preguntas,
esto es un tema muy particular, muy intenso y serio de la cuestión de la guerra bélica, pero a nivel nuclear. Visto ya como un escenario de extinción total, de donde la verdad yo estoy en Argentina ahora transmitiendo, pero realmente así explota una bomba nuclear en Europa, esto afectaría a todo el globo. Había varias preguntas enfocadas capaz que por tu vivencia allá, nos podrías explicar un poco cómo ven esto, porque no es una opción en lo absoluto. Bueno, lamentablemente yo soy bastante pesimista en relación con este tema, ¿no? Por distintas razones. Primero, esa idea que hemos tenido durante muchos años sobre que una guerra nuclear implicaría el fin de la humanidad, pues casi todos los expertos nos dicen que no es así. No es así por distintas razones, ¿no? Primero, porque el armamento nuclear que se ha desarrollado en las últimas décadas tiene un componente de radiación muy inferior al que tenían el armamento anterior. Es un armamento que, por un lado, es más potente, pero también que tendría un efecto mucho más concentrado. Por otro lado, las estrategias nucleares de los distintos países están planteadas, dirigidas fundamentalmente a objetivos militares. No están dirigidas a destruir ciudades, ¿no? Porque dicen, bueno, pues destruir ciudades puede ser un objetivo, pero un objetivo secundario, porque como estamos hablando de minutos o de horas, tenemos que conseguir a toda costa destruir las capacidades militares del enemigo para que no me destruya a mí, ¿no? Entonces, están enfocados todos los países en esa dirección, con lo cual el daño en las ciudades o en las zonas habitadas puede ser inferior del que pensábamos, ¿no? Por otro lado, y esto podría haber sido positivo, pero puede ser, en las circunstancias actuales, puede ser también negativo. Evidentemente, han aparecido muchas posibilidades intermedias, instrumentos armamentísticos intermedios, que han roto esa dualidad que antes estaba tan clara entre armamento convencional y armamento nuclear, ¿no? Por un lado, porque el armamento se ha desarrollado, el armamento nuclear táctico, hay de distintos niveles. En algún caso se dice que ya se experimentó, bueno, hay rumores sobre esto, ¿no? En Oriente Medio. Bueno, algunos dicen, para sintetizar, bueno, un armamento nuclear táctico, en vez de destruir una ciudad, puede destruirte un barrio, ¿no? O una manzana de casas, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, hay armamento nuclear táctico de muchos niveles, ¿no? Y esto hace que el paso a un armamento nuclear estratégico de los que hemos pensado históricamente pueda ser progresivo, ¿no? Puede ser progresivo, y esto puede ser en sí mismo peligroso, porque facilita entrar en esa dinámica, ¿no? Bueno, también es cierto, desde otro punto de vista, que han surgido armamento estratégico no nuclear, ¿no? Armamento, por ejemplo, estas armas de pulso electromagnético, hay otras, ¿no?, de las que se ha hablado, ¿no?, que podrían utilizarse, y que si alguien las utiliza, pues a lo mejor alguien utiliza un arma de pulso electromagnético y la respuesta es nuclear, ¿no? Es decir, hay una serie de armamentos intermedios que han roto esa dualidad que anteriormente estaba tan clara entre el armamento convencional y nuclear, y que pueden llevar a usos no nucleares de otro nivel, que eso en sí no tendría por qué ser negativo si evita el paso a la utilización de armas nucleares, pero cuando ya estamos en un conflicto entre potencias nucleares, detener esos pasos puede ser muy complicado, ¿no? En realidad, todos los países nucleares, todos los países con capacidad nuclear, tienen definido en sus doctrinas militares cuándo van a utilizar armas nucleares. Luego tienen previsto su uso, ¿no? Normalmente es con carácter defensivo, cuando nuestra seguridad esté en riesgo, pero claro, una vez que entramos en una guerra convencional directa, como ya se está planteando claramente, ¿no?, por parte de muchos países occidentales, entramos en una guerra convencional directa entre potencias nucleares. En el momento en que una de esas potencias se sienta amenazada, va a saltar al siguiente escalón. El primer escalón van a ser las bombas nucleares tácticas, ¿no? Bombas nucleares tácticas de menor impacto, pero luego va a haber bombas nucleares tácticas de mayor impacto, y el salto de una bomba nuclear táctica de gran impacto a una bomba nuclear de carácter estratégico
pues ya es mucho más suave, ¿no? Más fácil de dar, quiero decir, en términos políticos, ¿no? Por otro lado, bueno, pues tenemos ese pánico en las élites, ¿no? Pánico en las élites. Unas élites que son en realidad las que toman la decisión, porque no son los políticos, en realidad son esas élites corporativas que mandan en Europa y Estados Unidos, ¿no? Esas élites que van a tomar la decisión tienen muy poca preocupación por la vida de los ciudadanos. Es decir, élites que han tomado repetidamente decisiones de masacrar, acabar con millones de personas en países invadidos, en África, en Oriente Medio, etcétera, pues acabar con 2 millones de personas como han hecho, o tomar decisiones que acaben con 10 o 15 millones, realmente no hay tanta diferencia. Y además estas élites, no realmente los políticos, sino élites corporativas, llevan muchos años adoptando decisiones extrañas y sospechosas en este sentido, ¿no? Como esa costumbre de construirse búnkeres en Miami no, en Hawái o en Nueva Zelanda, sobre todo, ¿no? Pero son búnkeres no los que vemos en las películas de la Guerra Fría, ¿no? Búnkeres que son auténticos palacios subterráneos, ¿no? Con pistas de tenis, piscinas, etcétera, ¿no? ¿Y por qué hacen esto, ¿no? ¿Por qué hacen eso, ¿no? ¿Por qué lo Pues hacen? es porque por lo menos se están planteando la posibilidad de que algo de esto pase, ¿no? Y ellos son esas élites las que toman las decisiones, ¿no? Tengo una Bueno, consulta. sí. ¿Esto puede ser que obedezca los lineamientos de tus anteriores charlas de un carácter neomalthusiano, de eugenesia, de reducción de población y de estos sectores verse favorecidos ante este escenario? Bueno, son conceptos evidentemente de alguna forma relacionados, porque esas élites occidentales que efectivamente llevan 200 años viviendo en esas filosofías misantrópicas, de odio de la humanidad, ¿no? De constantemente haciendo apelaciones a que por una razón u otra, a principios del siglo XIX, por la producción de alimentos, luego por el desórdenes sociales, luego por razones ecológicas, luego por razones raciales, siempre ha habido razones que les han llevado a pensar que había que reducir la población por uno u otro argumento, ¿no? Y bueno, eso facilita posicionamientos antihumanos, evidentemente, ¿no? No quiere decir que sea la razón, porque la razón del riesgo en el que ahora estamos de un conflicto nuclear probablemente sería más defensivo, ¿no? Es decir, tenemos un enfrentamiento con los países emergentes que no es un enfrentamiento entre países como se suele presentar demasiadas veces en geopolítica, sino que por parte de países como Rusia o China hay una estrategia claramente anticorporativa, ¿no? Es decir, esos países han hecho una apuesta por apartar del poder a las grandes corporaciones privadas, que son las que mandan en Occidente, ¿no? Entonces, estos países saben que si pierden el enfrentamiento geopolítico con Rusia y con China, no solo van a perder el control del mundo, sino que enseguida se les va a cuestionar su poder en Europa Occidental y en América, ¿no? Entonces, ven su futuro en cuestión. Lo ven como una cuestión de supervivencia, porque claro, para ellos perder el poder pues puede ser simplemente vivir. Para ellos, esto también hay un estudio psicológico alrededor de esto, ¿no? Para personas de este tipo, de las élites, tener que hacer una vida como un ciudadano normal es casi peor que la muerte, ¿no? Y si además de esto piensas en que muchos de ellos podrían ir a la cárcel o podrían ir a la silla eléctrica, pues evidentemente son situaciones absolutamente inaceptables de pánico vital absoluto para ellos, ¿no? Y entonces, desde ese punto de vista personal y ante una expectativa de que ante un desastre mundial de este tipo ellos podrían salvarse a través de los vías que parece que han estado diseñando, pues el que alguien decida tomar una decisión de este tipo no sería extraño. También que teniendo en cuenta sobre todo lo que hemos comentado antes, ¿no? Que es algo que puede ser no una decisión de un momento, sino un proceso en el que haya un escalamiento progresivo, ¿no? Como lo está viendo ahora, de hecho, ¿no? Pues primero es a través de forma indirecta, ahora ayuda a Ucrania para lanzar misiles sobre tu territorio, ahora llevo tropas regulares, ahora nos enfrentamos directamente en Ucrania,
ahora, pues, como veo que estoy perdiendo, pues utilizo armas nucleares tácticas y eso puede haber un escalamiento progresivo que muy fácilmente en algún momento derive. Es decir, sintetizando, dos potencias nucleares que se enfrentan en una confrontación bélica convencional, en el momento en que una de las dos se siente en riesgo estructural, el riesgo de que esto derive en un conflicto nuclear, yo creo que es evidente, ¿no? Y mucho más teniendo en cuenta esa situación de pánico vital en la que se encuentran esas élites corporativas occidentales. Esto me hace pensar en una pregunta que va a la misma dirección y también a la pregunta que está acá, va, más que pregunta, afirmación, nos llevan hacia la guerra. Primero, si vos podés ver algún tipo de detonante que nos lleve ahí, y al mismo tiempo, si puede evitarse ese detonante, yo pienso un poco como lo que pasó en Alemania después del fin de la Segunda Guerra Mundial, un reparto de terrenos. Al principio dijiste que esto es una posibilidad negada por parte de Occidente, pero ¿qué escenarios ves de conclusión? Porque capaz se puede evitar esta cuestión bélica nuclear, que sería lo mejor. Sí. Bueno, hay una cuestión clave que es la situación interna de Occidente, ¿no? Una situación interna que en principio es uno de los peligros fundamentales. Pero yo suelo decir que estamos desde ese punto de vista en una situación muchísimo más peligrosa que la de la Guerra Fría, que la de la crisis de los misiles en Cuba del año 62, porque entonces había dos potencias enfrentadas, pero las dos potencias eran y se sentían muy fuertes. Mientras que ahora Occidente no se siente, las élites occidentales no se sienten en absoluto fuertes, se sienten en una situación de extrema debilidad. Saben que están apoyadas en un sistema económico que no funciona. Ya hemos comentado en otros programas, en concreto en Europa Occidental y Latinoamérica, llevan 15 años con crecimiento de la renta per cápita inferior al 1% anual, que es una situación de estancamiento, una situación peor que la de los últimos años de la Unión Soviética, por ejemplo. Hay un sistema que no funciona, que camina hacia un colapso económico, salvo que de alguna forma se reinvente. Hay una creciente opinión pública contraria, hay un ataque un enfrentamiento de los países emergentes con esa, Rusia y China sobre todo, con esa estrategia anticorporativa, es decir, es una élite que está en esa situación de pánico, en una situación de debilidad extrema, y esto es lo que le hace extremadamente peligroso. Y hay otro factor, que es que entonces teníamos una población, una sociedad civil en Occidente muy activa y con capacidad de oposición, mientras que ahora esa capacidad de oposición está prácticamente desaparecida, ¿no? Está de alguna forma en ámbitos marginales que son crecientes pero poco organizados, pero en lo que son las grandes fuerzas políticas las discrepancias desaparecieron en los años 90, ¿no? Lo hemos comentado más de una vez. Con el final de la Guerra Fría se produce ese envalentonamiento de las grandes corporaciones, ya no tienen enemigos, se privatizan los grandes medios de comunicación públicos, televisiones fundamentalmente, se produce una concentración de los grandes medios de comunicación y al final, a través del control de la opinión pública, se controlan también las fuerzas políticas, se mantienen las palabras izquierda, derecha y centro, pero al final las realidades de izquierda, derecha y centro desaparecen y se convierten en meros matices mediáticos de opciones que todas ellas respetan el marco, ¿no? Respetan el marco neoliberal durante estos 30 años, ¿no? ¿Y esto qué significa? Pues que son fuerzas que no tienen capacidad de enfrentarse frontalmente a una estrategia de guerra que esté planteándose, por ejemplo, en los grandes grupos políticos en Europa, pues vemos cómo, bueno, en algún país hay planteamientos distintos, Eslovaquia o Hungría, ¿no? Pero en general hay un gobierno que va tomando decisiones a favor, en camino hacia esa guerra, pero no hay una oposición que le diga no, ¿no? Eso prácticamente no existe en Europa, ¿no? Hay, sí, movimientos marginales que son más o menos importantes en unos países o en otros, que han crecido fundamentalmente al calor de Internet, por un lado,
y de esa, digamos, referencia de los países emergentes por el otro. Pero lo que son las grandes fuerzas políticas, prácticamente no existe esa capacidad de oposición y esto es extremadamente preocupante en este caso. Por eso, cuando se plantea qué podríamos o qué deberíamos hacer, pues evidentemente nos tendríamos que ir en esa dirección. ¿Qué podemos hacer? Pues deberíamos ser capaces de organizar a los ciudadanos, de organizarnos como ciudadanos de una u otra forma a través de organizaciones de masas o de carácter político, no necesariamente partidos, ¿no? Pero que sí, que no sean cooptadas por el sistema a través de financiación y tal, con esa prudencia, pero que vayan cogiendo rápidamente un peso suficiente como para detener un proceso de este tipo, ¿no? Pero un proceso bélico de este tipo, ¿no? Pero claro, decimos, tenemos muy poco tiempo, aparentemente, ¿no? Para algo así. Pero también es cierto que las personas, la gente, se moviliza cuando tiene los riesgos ya encima de la mesa, normalmente. Entonces, no sabemos, es posible que si la gente ya empieza a visualizar de forma muy directa estos riesgos, pues algunos movimientos independientes, más o menos independientes, empiezan a movilizarse o empiezan a crearse nuevos que movilicen grandes masas en Occidente. Pero fuera de una movilización de este tipo que condicione o detenga a los propios gobiernos en esa trayectoria, pues la verdad es que no hay caminos fáciles para detener ese proceso. Casi que de alguna manera me haces pensar en una estructura histórica que aparece a lo largo de la historia, que es esta cuestión de cómo caen los imperios por cuestiones internas y externas. Más allá de tomar bandos, primero pienso en el planteamiento entre un mundo dirigido por corporaciones, usando los estados títeres, en particular los miembros de la OTAN en gran medida, y por otro lado, la resistencia, entre comillas, podríamos decir resistencia porque no ocupan cargos de predominio a nivel de opinión pública internacional, están bastardeados por la prensa en particular, no ocupan un punto hegemónico. Podría usar el término resistencia o no, también eso depende del oyente. Pero en esta dualidad, yo me quedo con esta cuestión de los levantamientos internos. Es como medio complicado porque eventualmente siempre van a aparecer partidos instalando ideas de izquierda y derecha, fragmentando a la sociedad y terminando al final de la noche, al final de la jornada, obedeciendo a alineamientos corporativos. Es muy difícil hoy en día encontrar un movimiento político que pueda entender esto que estamos nombrando, esta cuestión de las corporaciones, de la guerra bélica, de olvidarnos un poco de izquierdas y derechas. ¿No lo notás muy complicado hoy en día? Vos nombraste recién dos países, Hungría, no sé si Escocia también. Eslovaquia. No sé si ves otros lugares en particular que esto puede usarse de ejemplo, capaz. Bueno, vamos a ver. Nosotros siempre decimos que hay que tener cuidado con cómo gestionamos este tema de los conceptos de izquierda y derecha, ¿no? Porque los conceptos pueden ser válidos. Una cosa son los conceptos y otra cosa son las palabras y cómo se utilizan, ¿no? El concepto de izquierda como defensa de la gente frente a las corporaciones es un concepto tradicional y que ha tenido una base muy importante en el entorno del movimiento obrero, etc. El concepto de derecha como defensa de la tradición, no como defensa de las élites, sino como defensa de la tradición o de los aspectos positivos de la tradición, pues también tiene sus valores importantes, ¿no? Pero claro, otra cosa es que los dos conceptos se han distorsionado y ahora, bueno, los que estamos aceptando como izquierda y derecha, los que se llaman a sí mismos como izquierda, de derecha o de centro, ¿no? Y claro, todos esos que se llaman a sí mismos así, en realidad tienden a estar, como tú dices, manejados por las grandes corporaciones. Eso no quiere decir, esta diferencia es importante cara a las bases de esos grupos, ¿no? Para que, es decir, no se trata de cuestionar el concepto de izquierda o el concepto de tradición, si se quiere, ¿no? Sino en lo que realmente se está haciendo en la práctica utilizando esa terminología, ¿no? Hay un aspecto en ese sentido que comentábamos que puede ser dudoso, ¿no? Que es el trumpismo, ¿no? ¿Qué pasa con el trumpismo en Estados Unidos?
Porque claro, dentro de lo que está pasando, de los riesgos de avance hacia una guerra, pues una posibilidad sería de evitar esa guerra, sería que no estalle en los próximos meses, porque esto no hay que descartarlo, que una de las estrategias sea hacer estallar el conflicto antes de las presidenciales norteamericanas. Pero bueno, una posibilidad sería que a través de esas presidenciales Donald Trump llega al poder y dé la vuelta a la situación. Es decir, digan, no, América, nuestro objetivo es America First, como decía antes, dejar de ser policías del mundo y detenga el proceso, no solo desde las políticas de Estados Unidos, sino que obligue a los países europeos a detener ese proceso, ¿no? A los países europeos más belicistas. Bueno, ese sería una salida en teoría perfecta para evitar ese riesgo de una guerra internacional. El problema es que da la sensación, bueno, primero, no es un escenario por el que podamos apostar por seguridad, porque el trumpismo es algo muy complejo, ¿no? Sabemos que detrás del trumpismo hay grupos claramente antioligárquicos, en parte del entorno militar, en parte de los servicios de inteligencia, pero también hay grandes empresas de carácter nacional con intereses distintos probablemente de los de Wall Street, y eso les ha llevado a... Pero también hay empresas del sector petrolífero, ¿no? Dentro del sector financiero, pues bancos pequeños, bancos regionales que son muy importantes en Estados Unidos se han posicionado claramente con Trump. Bueno, es algo muy complejo, ¿no? Incluso en la primera legislatura, en el primer mandato de Trump, hubo decisiones muy contradictorias en ese mandato, ¿no? Porque, claro, la estructura y la configuración del gobierno de Estados Unidos es muchísimo más compleja que la de otros países occidentales, ¿no? Y el presidente, en realidad, tiene un poder bastante limitado en Estados Unidos. Que hay muchos organismos de la administración, agencias, etcétera, que tienen sus propios compromisos, dependen de sus propios lobbies, etcétera, ¿no? Entonces, muchas veces el presidente tiene que estar constantemente pactando con esos lobbies, con su propio partido, etcétera. Es cierto que Trump en aquella legislatura también tenía un control muy limitado del partido, que ahora tiene un mayor control, no sabemos hasta qué punto, pero bueno, igual que se estaba dando por supuesto que esos 70.000 millones de ayudas que se habían prometido a Ucrania no se iban a dar por la oposición del Partido Republicano y al final se han dado, pues no podemos estar seguros de que una llegada de Trump al poder impida ese conflicto bélico mundial. Tengo una pregunta, Sí. no me voy del tema, para seguirte. Capaz haya sido un triunfo republicano que la cantidad sea menor, mucha menor a la que querían en el empréstito. Sí, perdón. Que es posible que eso haya sucedido. Es posible, sí, sí. Es posible también, se ha dicho, ¿no?, que haya un cálculo electoral, que los republicanos hayan pensado que un simple no podía tener un coste electoral muy importante. Si al final un fracaso en Ucrania se les responsabilizaba a ellos. Pero claro, la verdad es que en estas cosas siempre puede haber justificaciones, pero claro, ha sucedido lo que ha sucedido, ¿no? Sí, entonces, yo creo que hay que ser prudentes, no dar por supuesto que una llegada de Donald Trump al poder va a detener ese proceso. También es cierto que es muy posible que se estén dando pasos por parte de la OTAN o de esas élites corporativas para poner en marcha el proceso bélico antes de las elecciones o antes de que Donald Trump coja el poder, ¿no? Entonces nos están coincidiendo los distintos movimientos. Por esto ya se había comentado hace tiempo, pero el avance de la guerra en Ucrania, el previsible colapso del ejército ucraniano puede perfectamente producirse dentro de 1 o 2 meses y esto coincidir con ser el detonante del envío de tropas regulares de distintos países de la OTAN a Ucrania, de tal forma que, bueno, independientemente de cuál sea realmente la voluntad de Donald Trump, al llegar al poder se encuentre con un conflicto ya en marcha que no puede detener, ¿no? Que a lo sumo pudiera quizás moderar o así, pero que no tiene capacidad de detener. Bueno, yo no sería demasiado optimista con esto, ¿no? Por si acaso.
Claro, porque es verdad que, bueno, el protagonismo de Estados Unidos es muy importante, pero por un lado manejamos lo interesante de esto es como medio un análisis con preguntas, manejamos varios escenarios, hablamos un poco de todos, pero es real que la primera línea es europea y va a ser decisión de los países europeos que se haga en realidad. Ahí cuando se venga el avance, por muchos analistas se dice, bueno, ya consolidó su poder electoral Putin, ya está consolidado, son muchas las victorias militares que hay, el avance es existente y un posible remate también. Entonces ya quedará la responsabilidad de las autoridades europeas de qué se haga. Capaz podemos ver eso, vos cómo ves, o sea, la realidad es que Scholz y Macron apuntan, como dijimos, por debajo envío de tropas y eso nos llevaría realmente un detonante grave. O sea, en conclusión, de alguna manera, puede ser que nos estemos acercando ya a un momento clave del conflicto, puede ser o no. Sí, sin duda. Estos meses van a ser decisivos. Vamos, por las razones que hemos comentado, ¿no? Entre el mes de junio, que es cuando se prevé que avance, por un lado, ese colapso de las fuerzas ucranianas y, por otro lado, que quizás se produzca una ofensiva rusa con objetivos ya claramente territoriales, ¿no? Y entre ese mes de junio y las elecciones norteamericanas tenemos unos meses absolutamente decisivos, ¿no? Porque esa élite corporativa en pánico puede claramente empujar a los líderes políticos europeos a hacerlo ya, ¿no? A lanzarse ya. Claro, sí es cierto que desde un punto de vista militar, los países de Europa Occidental no tienen capacidad ni por separado ni de forma conjunta de enfrentarse a Rusia, ¿no? Pero, ¿cuál puede ser la baza de ese enfrentamiento? Pues que ese enfrentamiento obligue a Estados Unidos a entrar detrás de ellos, o bien que ese enfrentamiento derive en un enfrentamiento nuclear, ¿no? No con ellos, evidentemente, también con Estados Unidos. No, la verdad que es, bueno, por lo menos las conclusiones se acercan eventualmente. Yo estaba viendo, creo que de las preguntas que más o menos había, creo que manejamos algunas, no sé si vos tenés alguna en particular, no autopregunta, pero sí que hayas visto que algo que vos veas en particular, que se vea, porque ya estamos llegando al cierre, algo particular que vos quieras comentar, que yo me haya olvidado de preguntar, que creas que es relevante. Bueno, a mí siempre me gusta terminar en positivo dentro de lo posible, pero yo creo que lo más positivo en este tema, cara al futuro, es algo que de alguna forma ya hemos comentado, ¿no? Que es qué podemos hacer los ciudadanos ante esta situación. Y desde luego tenemos que mentalizarnos de ante qué riesgo nos estamos enfrentando, al riesgo de que en muy pocos meses, sobre todo en Europa Occidental, pues nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros hermanos, pues sean reclutados y sean arrastrados a ser masacrados en las trincheras, como está pasando con los ucranianos, ¿no? Esto puede pasar en muy corto plazo, ¿no? Y entonces situarnos en ese contexto y movilizarnos, organizarnos cuanto antes, ¿no? Necesitamos crear organizaciones, pues, por ejemplo, a nivel nacional, ¿no? A nivel nacional en cada país, que empiecen rápidamente a aglutinar gente, que no dependan de financiación corporativa. Eso es algo que hay que cuidar desde el principio para que no sean manipuladas, ¿no? Ni en un primer momento ni después vayan a depender de esa financiación corporativa, y que agrupen, se basen su fuerza en el número de gente que aglutinan. Y esto hay que gestionarlo muy rápidamente. Claro, para que estas cosas funcionen tiene que haber por lo menos un pequeño grupo de personas. Una persona a veces puede ser el comienzo, ¿no? Con capacidad de trabajo y con voluntad de poner esto en marcha. Pero no hace falta mucho más para crear un detonante en un país, ¿no? Para poner en marcha una organización de masas para detener este proceso. Una cuestión casi como de una Unión Europea basada en la paz y anticorporativa. Sí, pero ahora estamos hablando simplemente de una organización ciudadana, no estamos hablando de organizaciones políticas, ¿no? Estamos hablando simplemente, independientemente de que eso, evidentemente, supone un enfrentamiento directo a las élites corporativas, que puede tener otras conclusiones, otros efectos indirectos, ¿no? Pero bueno, yo ahora en principio estaba pensando exclusivamente en este objetivo de frenar ese proceso bélico, de tener a nuestros gobernantes y no dejarles
continuar en esa línea en la que están avanzando de forma continua. Casi como una revolución cívica, obviamente no real, pero sí una cuestión de un planteamiento filosófico ante el contexto actual. Yo lo pienso así porque a mí siempre me ha interesado siempre la cuestión de los problemas mínimos y máximos partidarios. Esto es político, no partidario, como vos bien lo decís, pero capaz que empieza a haber un ADN, que surge un ADN de acá a futuro con un programa mínimo que acepten todos los partidos políticos o algunos partidos políticos de guerra no. De no tener que reclutar a sus familiares en caso de un conflicto bélico. Sí, sí. No, esto es importante también un cierto nivel de desconfianza con respecto a la política oficial a la hora de gestionar estos temas, porque vemos lo que está pasando en los últimos meses en relación, por ejemplo, con el conflicto en Israel y en Gaza, ¿no? Tenemos a muchos gobiernos occidentales y a muchos grupos políticos occidentales posicionándose en teoría de una forma clarísima en contra de la política del gobierno de Israel, a favor de los palestinos, pero en la práctica no haciendo nada y tolerando que se apoye de forma sistemática a Israel con recursos financieros y con armamento. Entonces, bueno, ya sabemos que con la clase política en general, con los grupos políticos mayoritarios, pues hay que ser muy prudentes, bueno, pues aceptando la realidad o partiendo de la realidad que tenemos, pero siendo muy conscientes de que para poner algo de este tipo en marcha hay que escapar de todo lo que sea control corporativo. Ojalá así sea, ojalá así sea. No sé si tendrías algo más que decir, Adrián. No, por mi parte, perfecto. Si te parece, pues ya estamos casi cerca de la hora. Pues, más que si agradecido te parece, por el lo espacio, dejamos así. por las preguntas. Espero que en algún momento nos volvamos a encontrar con más preguntas del público. Por favor, dejen sus preguntas. Recuerden dejar su like, compartir, que eso nos ayuda mucho a combatir la censura, a la divulgación del canal. Le agradezco al público, a los oyentes, te agradezco a vos, Adrián. Sí, los que nos oyen, o muchos de ellos ya saben que yo estoy haciendo ahora cada semana o cada 2 semanas un programa de preguntas o respuestas. Entonces, las preguntas que dejéis en el canal y no hayamos podido responder a lo largo del programa, pues intentaremos irlas respondiendo en estos programas específicos, en estos vídeos específicos de preguntas y respuestas, además de estar con vosotros, pues en principio, como sabéis, todos los jueves a las 9 de la noche, hora Madrid. ¿De acuerdo? Abrazo enorme, Adrián. Saludos a todos. Muy bien. Saludos a todos. A la vista.